Bueno, muy bien, ya le habíamos anunciado en el bloque anterior a la licenciada en psicología Carla Lorenzo, que aquí nos acompaña para tratar un tema que seguramente la gran mayoría de las mujeres que estén del otro lado de la pantalla se sientan identificadas. Y los hombres entendamos un poquito más y conoceremos un poquito más a las mujeres. Entiéndanos. Entiéndanos. Es brava. Nah, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por la confianza que me dan, de sentarme acá desde otro lugar, ¿no? Claro. No vengo a promocionar la labor que estoy Nada. haciendo, no vengo a cantar. No vas a cantar, ¿no? Vengo a hablarles de la psicóloga que trabaja en su consultorio y que hoy tenía ganas como de exponerlo. Voy a aclarar algo antes de empezar. El diván que te llevaste a tu casa, Rafa Cotelo, Sí, blanquear habla porque de la un gente no programa, exacto, de un programa que se hizo acá en Canal 10 en el 2010, El sexo al diván, lo que estaba la sexóloga Carolina Villalba, Andrés Flores Colombino, y yo ahí conducía, fue mi primera conducción en televisión al aire, así, acá en el canal. Sexo al diván. El sexo al diván se llamó, pero eran solo preguntas, era como llevada, el diván era utilizado por los Solo preguntas, invitados. ¿te gusta? Que ese diván ¿Querés violeta más? que compró Ana Laura para Romano Laura, en el exacto. remate. Bueno. Mirá. Se lo llevó Rafa Cotelo y quiero decir que en No, realidad yo fue te- todo muy profesional lo que pasó ahí, fue visto por todos. Solo quería hacer esa aclaración porque... En los canales pasan cosas. Te vas a Y acostar. se cortan las Bueno, las yo después cámaras no tengo y- idea. Te vas a acostar en el mismo diván que se acostó Julio Ríos, por ejemplo. Entre otros. Exactamente, y Karina, y Gaspar, Claudia Fernández, pasaron muchos, pero hay muchos chanchada compañeros del todo, canal y toda muchos la cantidad de amigos. gente. Pasale el coso ese del CCI. Decías ahí. Volvemos, Volvemos. retomando la ¿Por qué información. sienten culpa las mujeres? Mira, las De todo. madres somos una cosa increíble y en realidad, a mí que me pasó toda la vida, que escuché, sobre todo cuando somos hijos, la culpa de todo la tienen Los padres. La educación. No lo escuchás. Los padres, No lo escuchás. los padres. Hasta llega un momento que en la adolescencia se la ¿Cómo? echás. Y... Claro, Es como obvio. el estandarte, ¿o no? Obvio. Que me diga, por favor, en casa o acá mismo en el estudio, ¿quién no escuchó alguna vez eso y no lo utilizó? Y lo dijo. Mirá lo Vos que ves me un gurí pasa. en la calle, la culpa no es de los padres. Exactamente. ¿Y Es yo qué hice? Agarré y marché para la Facultad de Psicología en busca de un aval. Claro. Dije, acá la licenciatura Que me digan, tiene que... la culpa fue de mis padres. Efectivamente, la culpa fue de mis padres. Y sobre todo de mi madre, de mi abuela, porque yo vengo como de una familia muy matriarcal, ¿no? Entonces, en realidad, entré a la facultad y cuando salgo de la facultad, ¿con qué me encuentro? Con que casi al mismo tiempo que recibí el título y la licenciatura, fui mamá. A la pelota. Justito. Y ahí, Y bueno, ahora ¿y ahí ¿quién es la qué culpa? hago? ¿Quién tiene la culpa? ¿Eh? La madre. Fatmagún no, seguro. Pero en realidad, justamente, uno dice, bueno, ¿qué hago ahora con toda esta teoría que he ido, ¿no? En mi adolescencia, sobre todo, como decían Claro. ustedes muy bien, Elaborando. llevado, claro, elaborando, diciendo, no, es por esto. Y además, no solamente esto que se toma como una realidad o como una verdad absoluta de que la culpa de todo la tienen los padres porque todos los vamos escuchando, sino que además las mamás, que estamos muy preocupadas siempre por las problemáticas de nuestros hijos, también incluso a nivel público encontramos en Google cosas, ¿no? Las problemáticas de nuestros hijos las googleamos, a ver si encontramos ahí una respuesta para lo que nos pasa. Entonces ahí... Siempre hay respuestas. Google siempre. Y a Google siempre, respuestas, Google siempre tiene hay una un respuesta mexicano que probó. para un caso particular de una familia en particular y de un vínculo entre madre e hijo en particular. Y eso es lo que a veces las mamás tenemos que tener más en cuenta del vínculo real que tenemos con nuestros hijos, que lo vemos en ese propio vínculo y no tanto en el afuera. Porque son como tres culpas que yo diferencio hoy como para hacerlo claro. Esta culpa pública, que tiene que ver con la culpa de todo la tienen los padres y que cada vez que googleamos algo siempre nos termina confirmando que los padres tenemos la culpa de todo. Y en realidad hay que sacar la palabra culpa, porque es como que hicimos algo con intención. Claro. Somos responsables de educar a nuestros hijos y de criarlos, no culpables. Claro. Pero también en esas culpas tenemos una culpa, si cerramos el círculo, más privada. Las culpas que nos van generando sin querer y sin intención todas las personas que van rodeando a la muchas mamá. veces la pareja, el padre. A veces el papá, o sea, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, el psicólogo, el pediatra, que a veces nos van diciendo cosas que son contradictorias, ¿no? En esto de, por ejemplo, estoy con una amiga en el trabajo y le comento, bueno, si vos sabés que, no sé, mi hija tiene tantos berrinches, y te dice, ah, sí, la verdad es que debe ser porque es hija única. Tenés que darle un hermano. Se pasa berrinchando porque necesita un hermano, necesita que venga otro a ocupar un lugar y que no esté tan sola, ponele. Y ahí te Después sentís vas a- culpable porque no le diste un Porque hermano. no le das un hermano. Y de repente te vas a tomar lo un café das, con una amiga
¿Y qué te dice tu amiga? No, si está en esta situación, ni se te ocurra tener un hermano ahora, ¿no? Porque fíjate que si no, después va a ser peor. Va a ser insoportable la situación. No me necesitaste tomar un café para decir que estás embarazada, por ejemplo. Claro. Y entonces la madre siempre estamos como en esa tirantez de lo que nos dice una persona, nos dice otra, porque en realidad estamos tan preocupadas por no meter la pata a la hora de educar y de criar a nuestros hijos, que estamos muy a veces permeables a lo que nos dicen los demás. Obviamente están las abuelas, hay que cumplen un rol fundamental en la crianza. Ahí te y quería la ayuda. preguntar algo acerca de eso. ¿Puede interferir y también complicar el asunto de que las madres jóvenes como vos también están en contacto con madres de otras generaciones, abuelas y hasta bisabuelas, con otro modelo de sociedad y de familia? Exacto. Porque vos salís a trabajar y salís y tenés tu pareja y querés tener tus momentos con tu pareja. Y para modelos antiguos de mamás, eso es como... Claro, 8 horas afuera de tu casa. ¿Cómo 8 horas? ¿Y eso qué genera en la mamá? Culpa. Culpa. Ahí estamos como en esta culpa entonces que nos va como rodeando, ¿no? Y Capaz que justamente las mamás no lo hacen hijas con intención. lo vayan a vivir un poquito más aliviadas. Es que hay porque una vienen de madres que generación- ya trabajaron, yo qué sé. O bueno, capaz que tenemos un modelo diferente también de sociedad, porque hay que pensar que nuestras mamás, y ni que hablar nuestras abuelas, que hay Alejandro de Barbieri es un colega que escribió un libro buenísimo que se llama Educar sin culpa para papás y para educadores, y dice algo que es bien interesante y que comparto mucho, que es, por ejemplo, nuestras abuelas decían, el nene me salió así. Como que no tuve la culpa de lo que pasó. No se hacían Y hoy responsables. no se hacían responsables, ¿no? Y hoy las madres nos hacemos muy responsables de lo que pasa, porque fuimos escuchando esto, la culpa la tienen los padres, porque las mamás que nos criaron de otra forma, les cuesta ver cómo se crían ahora a los niños y que la madre está más tiempo fuera de la casa y que tiene como otras inquietudes. Entonces, sin querer, eso sí nos va afectando, porque queremos ser buenas madres, pero también queremos ser buenas trabajadoras. Y para las personas que han dedicado su vida a sus hijos, y buenas es como parejas impensable. también. Y ser Y pareja. desarrollarse personalmente y a ir al club. Y cuando nos separamos y tenemos un nuevo vínculo, y ahí también nos acapara la culpa, ¿no? Bueno, porque si estoy sola, porque no, estoy sola con mi hija, no me permito, si me separé porque me separé, si me junté de vuelta porque me junté de vuelta. Es como que las madres siempre tenemos en la cabeza a nuestros hijos y la culpa Y toda de no esa culpa la meternos en transfieren la a pata. nosotros, que nos dejan la paciencia colmada, digamos. Ustedes tienen que Yo acompañar. soy un feminista, yo soy un nuevo feminista. Vos sos un alcahuete. No, yo soy un feminista porque ¿Desde qué papá Iñaki cambió? claro, desde que vi el embarazo y la etapa de la lactancia. Eso lo y decís para todo- quedar bien en cámara. Después te bueno, va- y el parto, ni hablar el va a la parto. tanda de decir, no la aguanto Y después- más. ¿y no cómo la hacen aguanto malabares más, para no la trabajar? Yo no quiero defender, pero doy fe. Para trabajar, No, porque lo para veo de volver, cerca. para dar de mamar, para hacer esto, para hacer lo otro, y la culpa, y ya dejaste de dar de mamar, y esa frase pequeña capaz que afecta tanto a ¿Cómo? una... Y el pediatra, por ejemplo, que dice, bueno, el tema de la Las lactancia, amo, ¿no? las Hasta los amo. 2 años hay que dar de mamar, y de repente el psicólogo Dios te dice, mío. no, pará, capaz que está bueno cortar el vínculo un poquito antes. Y en todo eso se maneja la mamá. Y además, pasamos de esta culpa pública, la culpa la tienen los padres. Reducimos la culpa del entorno, que presiona también con determinadas cosas que nos hacen sentir inseguras a la hora de ejercitar nuestra maternidad. Y adentro nuestra propia culpa, porque el sentimiento de culpa de las madres es algo que tenemos dentro cada vez que le pasa La algo a cargamos, nuestros la hijos. cargan en el ADN ahí. Cada vez que le pasa algo a nuestros hijos decimos, ¿por qué no me pasó a mí? Sí. ¿Por qué no estuve ahí? ¿Cómo no pude salvar esta situación? ¿Por qué le pasó esto? Y eso ya viene culpa con mía, nosotros. que la dejé sola. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, en realidad tenemos esa culpa interna de todas las mamás, más la culpa esta que nos genera el entorno cuando empieza a aconsejarnos y nosotros nos perdemos un poco en esos consejos. Y la culpa la tienen los padres como la culpa mayor que nos va como Pero ¿cómo acorralando. se trabaja eso? ¿Se libera? Y la idea es no sentirnos acorraladas y pedir en esto a las mamás y al entorno que no acorralen, sino que acompañen. ¿No? Que la idea es esa, no aprisionar a la mamá con consejos, sino que la mamá empiece a entender y a ver de nuevo que hay algo que es real, que me dice siempre el Tano, y que Iñaki sabe bien, que es la madre es la madre. La madre es la madre. Y la madre es la madre. Y hay un instinto maternal que no es científicamente comprobado, pero yo que soy mamá es científicamente no, pero empíricamente sí lo comprobé. Que hay algo que nos dice en el vínculo y en el mirar a tu hijo qué es lo que necesita. Y ahí es donde tenemos que buscar y volver a encontrarnos las mamás. Hay mamás que no están pasando por esto, hay mamás que sí, obviamente no estoy en esto generalizando a todas las madres, capaz que lo hago autorreferencial porque yo sí pasé por estas distintas culpas y también las trabajé. Y las trabajo en el consultorio con algunas mamás que se sienten como en esa situación, acorraladas en tanto consejo, en tanta información, en qué hago.
y lo que sientas. Porque muchas veces yo creo que si la pregunta deja de ser, la pregunta, si ante una situación dejan de decir nosotras mamás, no, vos tendrías que hacer esto, porque yo hice esto y no sabés cómo me resultó. Y empieza a decir, ¿qué sentís que le pasa a tu hijo? Míralo, fíjate qué necesita. La mamá siempre va a saber. Si está en vínculo con ese niño, en ese vínculo único que tiene la mamá biológica, la mamá adoptiva, la persona que lo cría. La mamá que está ejerciendo esa función es la única que puede saber qué pasa. Y a veces nos pasa a las madres justamente que decimos, yo miro y no entiendo y no puedo saber. Ahí sí salimos y pedimos un consejo. Salgamos nosotras a pedir el consejo y no dejemos que los consejos que no pedimos se estén invadiendo y acorralando. Y además a veces las mamás nos pasa eso y sentimos culpa. ¿Por qué? Porque estamos mirando a nuestro hijo y no nos damos cuenta cómo ayudarlo. Bueno, pidamos ayuda. También es válido saber que nuestro hijo, cuando lo miramos que son muy chiquititos, sabemos que necesita abrigo, sabemos que necesita comer, sabemos que necesita un mimo y a veces sabemos que está necesitando, qué sé yo, ir a un pediatra o ir a un psicólogo porque estamos teniendo un tema vincular. No importa, lo importante es que la madre se convenza de qué es lo que está necesitando ese niño. A veces no lo podemos ayudar nosotras mismas, salimos a buscar esa ayuda. Pero lo bueno es salir a buscarla y no que esa ayuda a veces venga, ¿no?, y nos desborde y en esa cosa de prestar atención al entorno, perder nuestra propia atención en nosotras y nuestra confianza de que somos mamás. Y desde el momento que somos mamás, sabemos qué le pasa a nuestros hijos. Y tenemos que trabajar desde ese lugar con nuestros hijos. Porque, bueno, obviamente, no tenemos la culpa de ser padres. Lo que sí tenemos es la responsabilidad de criarlos sin miedos, sin culpas, sin estar todo el tiempo mirando para afuera y no para adentro con mi vínculo con mi hijo. Está bueno googlear y tener información, pero lo que no está bueno es de repente pensar que lo que funcionó con otro vínculo puede funcionar con buscar otro. en el Google interno. Exactamente. GPS para adentro. En el Google interno. Por favor, está complicado, ¿eh? Están entregados los cables. Muchas gracias, Carlita. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Es difícil. Un beso para todos. Es difícil. Es difícil, pero a veces nos perdemos en eso y no nos encontramos. No nos pasa lo que nos pasaba a nuestras abuelas. No sé, salió así el nene, no sé. Salió así, y a veces nos cuesta mucho poner límites, ¿no? Porque estamos muy arraigados a eso. Todas las que somos mamás sabemos por dónde ir. Solo tenemos que tranquilizarnos, mirar y buscar a nuestro hijo por dónde darle hijo a la patria, darle hijo a la patria. Viva la patria con hijos. El campo y vas a ver que el quinto sexto te sale parejito. Nos vamos a la cocina. ¿Vas a la cocina? Yo me voy a la cocina con el amigo Man.